Prepárate para adentrarnos en un misterio que ha intrigado a historiadores y aficionados durante siglos, la desaparición de la colonia Roanoke. Diarios de la época, mapas, incluso relatos de décadas después, y aún así, el destino de aquellos colonos sigue siendo un enigma. Es como si la isla se los hubiera tragado, ¿verdad? Imagina un asentamiento entero desvaneciéndose sin dejar rastro, solo silencio y unas pocas pistas talladas en madera. Exacto, pistas que en lugar de aclarar el misterio, parecen enredarlo aún más. Pero empecemos por el principio. ¿Qué llevó a esos colonos a Roanoke en primer lugar? Ambición, principalmente. La reina Isabel Aivina tenía la vista puesta en el Nuevo Mundo, quería expandir el imperio británico, y Sir Walter Raleigh, un explorador intrépido y cortesano ambicioso, se encargó de hacer realidad su visión. Organizó varias expediciones a Roanoke, una isla frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. ¿Y esos primeros intentos cómo fueron? ¿Qué encontraron en Roanoke? Bueno, la isla no era precisamente un paraíso. Los colonos se enfrentaron a tormentas, escasez de provisiones y lo más preocupante, tensiones con las tribus nativas. Un incidente con una copa de plata robada supuestamente por los Aquascogox desencadenó un conflicto que marcó las relaciones futuras. Una copa de plata, en serio. Algo tan trivial pudo desatar una guerra. En aquel entonces cualquier acto se podía interpretar como una provocación. Sir Richard Grenville, al mando de la primera expedición, respondió a supuesto robo, con la fuerza saqueando y quemando la aldea Aquascogoc. No fue el mejor comienzo para una colonia que buscaba establecerse en paz. Y en medio de ese clima de tensión aparece Sir Francis Drake, ¿no? Casi como un ángel salvador para los colonos exhaustos y desmoralizados. Sí, Drake estaba de regreso de una incursión exitosa por el Caribe cuando se topó con la colonia en un estado lamentable. La flota de suministros prometida por Grenville nunca llegó. Ante esa situación, Drake les ofreció regresar a Inglaterra y la mayoría aceptó. Pero no todos, ¿verdad? Un pequeño grupo decidió quedarse aferrándose al sueño de una nueva vida en Roanoke. Así es. Un pequeño destacamento se quedó atrás, manteniendo la llama de la colonización inglesa. Una llama que lamentablemente se apagaría pronto envuelta en un misterio aún más profundo. Hablemos entonces de esa segunda expedición, la que lideró John White en 1527. Esta vez el objetivo era establecer una colonia permanente en la bahía de Chesapeake. Exacto, pero al llegar a Roanoke se encontraron con un panorama desolador. El destacamento de Grenville había desaparecido. No había rastro de ellos, solo un esqueleto que presagiaba la tragedia que se avecinaba. Un mal augurio sin duda. Y a pesar de ello, White decide seguir adelante con la colonización, ¿verdad? A pesar de la negativa del comandante de la flota a regresar a Inglaterra. Sí, John White y los 115 colonos bajo su mando se vieron obligados a establecerse en Roanoke, una isla que ya estaba marcada por la sombra de lo desconocido. Y es allí en ese escenario tan inquietante donde nace Virginia Tara, el primer bebé inglés nacido en tierras americanas. Un rayo de esperanza, ¿no? En medio de tanta incertidumbre. Un rayo de esperanza que pronto se desvanecería. 3 años después, White regresa a Roanoke buscando a su nieta, a su familia, a todos los colonos. Pero lo que encuentra es silencio. Un silencio que grita, ¿no? Ay. Las casas vacías, las fortificaciones desmanteladas. Es como si la colonia se hubiera esfumado de la noche a la mañana. Exacto. Solo quedaban unas pocas pistas. La palabra Croatoan tallada en un poste y las letras ERO en un árbol. Y quizás aún más inquietante, la ausencia de la Cruz de Malta, un símbolo que indicaba que la colonia no había sido atacada ni forzada a abandonar el lugar. Pistas que en lugar de resolver el enigma lo hacen aún más profundo. ¿Qué significado tenían esas palabras? ¿Qué les ocurrió a los colonos? Esa es la pregunta que ha intrigado a historiadores y aficionados durante siglos. La desaparición de la colonia de Roanoke es un misterio sin resolver, un rompecabezas con piezas que no encajan. Un silencio rodeado de misterio, ¿no? La palabra Croatoan, tallada en ese poste como un susurro fantasmal, ha alimentado todo tipo de teorías a lo largo de los siglos. Y cada teoría nos conduce por un laberinto de posibilidades, ¿verdad? Podrían haberse integrado con las tribus nativas. Es eso lo que sugiere la palabra Croatoan. Es una de las teorías más extendidas, sí. Los Croatoan eran una tribu nativa conocida por su amabilidad, con la que John White había establecido una relación cordial. Es posible que ante la adversidad los colonos buscaran refugio entre ellos, aprendiendo sus costumbres e integrándose en su sociedad. Es una imagen que evoca una mezcla de esperanza y desasosiego, ¿no? Imaginar a esos colonos abandonando su cultura, sus raíces, para fundirse con lo desconocido, con un mundo completamente diferente al suyo. Y no solo es una teoría, hay algunos indicios que apuntan en esa dirección. El mapa de Zúñiga, elaborado en 1607, menciona a 4 hombres vestidos provenientes de Roanoke, que vivían en un poblado nativo. Un detalle que sin duda abre a puerta a la especulación. 4 hombres vestidos. ¿Qué tipo de ropa llevaban?
se especifique en el mapa. No se detalla, pero el simple hecho de que se mencione su vestimenta como algo distintivo sugiere que no era la típica de los nativos. Además, tenemos relatos de la época que hablan de cautivos europeos encontrados entre los nativos, algunos con rasgos físicos que recordaban a los colonos de Roanoke. Es como si estuviéramos siguiendo un rastro de migajas de pan, ¿verdad? Pistas dispersas que nos acercan a una posible respuesta, pero que al mismo tiempo nos dejan con más preguntas. ¿Y qué hay de Virginia Dare, la nieta de John White? ¿Podría haber sobrevivido a haber crecido entre los Croatoans? Esa es una pregunta que ha fascinado a muchos. Algunos creen que Virginia Dare fue adoptada por la tribu que se convirtió en una figura legendaria entre ellos. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que algunos descendientes de los Croatoan con sus ojos claros y su piel más clara que la de otros nativos lleven la sangre de los colonos de Roanoke. Una posibilidad fascinante, sin duda. ¿Y se ha encontrado alguna prueba material que respalde esta teoría? ¿Algún objeto, algún resto arqueológico que conecte a los colonos con los Croatoans? Las excavaciones arqueológicas en la antigua capital croatoan han sacado a la luz algunos objetos interesantes. Se ha encontrado un anillo con sello inglés del siglo XVI, armas de chispa monedas, objetos que podrían haber pertenecido a los colonos. Es como si estuviéramos uniendo las piezas de un puzzle, aunque todavía falten muchas por encontrar. Pero la integración con los nativos no es la única teoría que se ha barajado, ¿verdad? Hay otras explicaciones quizás más oscuras que podrían dar respuesta al misterio de Roanoke. Sí, también se ha especulado con la posibilidad de que los colonos intentaran regresar a Inglaterra por su cuenta y perecieran en el mar, o que fueran víctimas de un ataque español, aunque esta última teoría parece menos probable. Y no olvidemos el misterioso mapa de Virginia Pars, elaborado por John White. Un mapa que al parecer oculta algunos secretos bajo parches de papel. Podría tratarse de una reubicación secreta de la colonia. Una huida desesperada hacia un lugar desconocido. El mapa de Virginia Pars es un enigma en sí mismo. Algunos creen que esos parches de papel ocultaban la ubicación de un nuevo asentamiento, un refugio secreto, donde los colonos intentaron empezar de nuevo. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no dejaron un mensaje más claro sobre su destino? Es la pregunta clave, ¿no? ¿Acaso querían borrar su pasado o comenzar una nueva vida lejos de Inglaterra, lejos de todo lo que conocían? O quizás, y esto es lo que me inquieta, ¿acaso fueron silenciados por alguna fuerza desconocida? Misterios dentro de misterios. La historia de Roanoke nos recuerda que el pasado a veces es un laberinto sin salida donde la verdad se esconde entre las sombras, y que en ocasiones la falta de respuestas alimenta aún más nuestra fascinación por lo desconocido. Pero la ciencia moderna nos ofrece nuevas herramientas para intentar desentrañar este enigma, ¿verdad? El análisis de ADN, por ejemplo, podría confirmar o desmentir la teoría de la integración con las tribus nativas. Así es. El proyecto de ADN de la colonia perdida, iniciado en 2005, busca precisamente eso, determinar si hubo integración de los colonos con tribus nativas a través del análisis de ADN. Es una tarea compleja que implica encontrar y analizar muestras genéticas de descendientes potenciales, tanto de los colonos como de los nativos. Una búsqueda de respuestas en el código genético, en los vestigios de un pasado que se resiste a ser olvidado. Pero mientras la ciencia avanza, la naturaleza también juega su papel, ¿no? La erosión costera sigue devorando la isla de Roanoke, llevándose consigo posibles pruebas arqueológicas. Es una lucha contra el tiempo sin duda. La naturaleza a veces se convierte en un obstáculo para la historia. Pero no olvidemos que la historia no se limita a lo que ya se ha enterrado bajo tierra. También se escriben los genes en las tradiciones orales, en los relatos que se transmiten de generación en generación. Hablando de relatos, hay uno que me ha llamado especialmente la atención. Un estudio climatológico que revela que la colonia de Roanoke se estableció durante la peor sequía en 800 años. Imagínate la situación. Impresionante, ¿verdad? 3 años de sequía extrema entre 1587 y 1539, justo cuando la colonia luchaba por sobrevivir. Es fácil imaginar cómo la falta de agua y alimentos habría debilitado a los colonos, haciéndolos más vulnerables a enfermedades, ataques o incluso a la desesperación. Una situación límite que podría haberlos empujado a tomar decisiones drásticas como buscar ayuda entre los nativos, integrarse con ellos para asegurar su supervivencia, o quizás abandonar la isla en busca de un lugar más propicio. En cualquier caso, la sequía añade una capa más de complejidad al misterio de Roanoke. Nos recuerda que la historia no se escribe en un vacío, que el clima, la naturaleza pueden jugar un papel decisivo en el destino de las personas de las civilizaciones. Y mientras tanto el misterio de Roanoke perdura, como un eco fantasmal que nos susurra al oído recordándonos lo frágil que puede ser la existencia humana, lo efímera que puede ser la huella que dejamos en el mundo. Pero también nos recuerda nuestra capacidad de resiliencia, nuestra voluntad de adaptarnos a las circunstancias, de buscar soluciones, incluso en las situaciones más adversas. Y nuestra fascinación por lo desconocido, por los enigmas que nos desafían a usar la lógica, la intuición, la imaginación. Exacto.
La historia de Roanoke no es solo una colección de datos y fechas, es una invitación a explorar, a cuestionar, a construir nuestras propias interpretaciones del pasado. Y a aceptar que a veces las respuestas no están al alcance de la mano, que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, alimentando nuestra curiosidad y nuestra imaginación. ¿Qué crees que les ocurrió a los colonos de Roanoke? ¿Qué te dice tu intuición? Es una pregunta que me ronda la cabeza desde que empezamos esta inversión en el misterio. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, el simple hecho de plantearnos la pregunta, de explorar las diferentes posibilidades, ya nos conecta de alguna manera con esos colonos, con sus sueños, sus miedos, su destino incierto. Es como si a través del misterio pudiéramos tocar el pasado, con la punta de los dedos sentir el aliento de la historia en nuestra nuca. Una sensación extraña, como si pudiéramos viajar al pasado a través del misterio. Y hablando de misterio, hay una pregunta que no podemos dejar de lado. ¿Qué significado tienen las letras Sirero talladas en aquel árbol? ¿Es una abreviatura de Crotoan? ¿O tal vez un mensaje codificado que aún no hemos descifrado? Es otra de esas pistas que nos deja con más preguntas que respuestas. Algunos creen que las letras Siero podrían indicar una ubicación específica dentro del territorio crotoan, un lugar donde los colonos se refugiaron o donde dejaron algún tipo de mensaje. Es una posibilidad intrigante. Imagina que esas letras sean una clave para encontrar un diario perdido, un mapa secreto, algún testimonio que revele el verdadero destino de la colonia. Sería como encontrar la última pieza del puzzle. Sería un descubrimiento extraordinario sin duda. Pero por ahora solo podemos especular, seguir las pistas que nos han dejado intentar reconstruir la historia a partir de los fragmentos que han sobrevivido al paso del tiempo. Y recordar que a veces la historia se escribe con tinta invisible, que los silencios, las ausencias también nos hablan, nos susurran secretos que solo podemos intuir. Es como si la colonia de Roanoke se hubiera convertido en un fantasma, ¿no? Una presencia invisible que nos acompaña, que nos recuerda que el pasado no está tan lejos como creemos que sus ecos resuenan en el presente. Y que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, a desafiar nuestra lógica, a alimentar nuestra imaginación. Quizás el verdadero valor de la historia de Roanoke reside precisamente en eso, en su capacidad para hacernos pensar, para cuestionar, para imaginar. Para recordarnos que el pasado no es un libro cerrado, sino un universo de posibilidades aún por explorar. Y que a veces la búsqueda de respuestas es más importante que la respuesta en sí misma, porque es en esa búsqueda donde encontramos la aventura, la emoción, la conexión con lo desconocido. Al final, el misterio de Roanoke nos deja con una sensación agridulce, ¿no? La frustración de no tener una respuesta definitiva, pero al mismo tiempo la fascinación por un enigma que nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir imaginando. Es como si la colonia perdida nos hubiera lanzado un hechizo que nos atrapa en su red de misterio y nos invita a adentrarnos en las profundidades de la historia buscando respuestas que quizás nunca encontremos. Pero en esa búsqueda, en ese viaje a través del tiempo y la imaginación, descubrimos algo aún más valioso: la capacidad de asombro, la sed de conocimiento, la pasión por los enigmas que nos desafían y nos hacen soñar. Así que la próxima vez que mires el mar, imagina esos barcos zarpando hacia lo desconocido, llevando consigo sueños, esperanzas. Y un misterio que sigue vivo, que sigue susurrándonos al oído. Un misterio que nos invita a escuchar con atención, a observar con detenimiento, a no dar nada por sentado, porque la historia, al igual que la vida, está llena de sorpresas, de giros inesperados, de secretos que esperan ser descubiertos. Gracias por acompañarnos en esta inversión en el misterio de la colonia perdida de Roanoke. Y recuerda, a veces las preguntas son más poderosas que las respuestas.